director ejecutivo de la empresa Genius Game Latinoamérica. Nosotros nos dedicamos a hacer videojuegos y contenidos digitales. La mayoría de nuestro portafolio ha sido para el gobierno, entre alcaldías, gobernaciones, secretarías de educación, etc. Hemos ganado ya varias convocatorias. Lo último que hemos hecho fue participar en el Jam de videojuegos del Museo La Tertulia. Hemos desarrollado un demo, ganamos una convocatoria anteriormente que fue de la ONU y la Secretaría de Desarrollo, con un videojuego que se llama El Artista, es un videojuego de innovación social digital transformativa, y ese es el tema que hemos venido perfeccionando, digámoslo, este año, en un proceso con la gobernación, el tema de innovación social transformativa, que es un tema para empujar las regiones con temas muy puntuales que ayudan a resolver problemáticas específicas de la región, del Valle del Cauca en este caso. Yo estuve viendo los emprendimientos, los felicito, hay unas cosas muy buenas con muchísimo potencial. La Feria de Emprendimiento pues ya se empezó en la página de ANECAF. Yo creo que esta noche se estará actualizando y la idea de estar aquí hoy reunidos es hablar sobre varios temas. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Ojalá tomen apuntes. Voy a tratar de guiarlos sobre cómo tener éxito en las convocatorias, cómo participar en convocatorias, cómo jalonar recursos, cómo plantear los proyectos en un pitch elevator, cómo conseguir inversión, cómo plantear los proyectos, sobre todo, cómo poder definirlos, que es muy importante en todas las convocatorias. La mayoría de las convocatorias nos hablan de modelos de negocio, sea la que sea, siempre nos van a tocar ese tema y es bueno estar preparados y saber cuáles son los elementos que lo componen. Muchos de los emprendedores que se presentan a las convocatorias también tienen falencias en el tema de presentar su negocio, no solamente porque no saben cuáles son los componentes de ese modelo de negocio, sino porque les toma mucho tiempo también expresarse o definir su emprendimiento. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de cosas. Me gustaría pues algo más participativo. La idea era tener una charla de emprendimiento y escucharlos un poco, pero pues tenemos muy poco tiempo, la verdad. Y me gustaría que después de este foro ustedes escribieran a ANECAF, nos contaron un poco sobre sus emprendimientos y las necesidades puntuales que tienen. Con el ejercicio que se hizo de la feria, de tomarle sus logos, de sus fotos, de mirar sus redes sociales, también hay un tema puntual que es muy importante que manejen en el momento de vender sus emprendimientos, de mostrarlos, y es el marketing digital. Es muy importante eso. Entonces, empezando por la identidad corporativa, por ejemplo. La identidad corporativa es algo supremamente importante, el diseño. Y hay algunos emprendedores, emprendedoras que no tienen, por ejemplo, los archivos fuentes de su logo. Los archivos fuentes de su logo son supremamente importantes porque su logotipo es su marca y su logotipo y su marca son propiedad intelectual de ustedes. Entre más éxito tengan, entre su proyecto más esté asociado con labores sociales, con premios que hayan ganado, con capacitaciones, etcétera, etcétera, esa marca se va a valorizar. Es decir, ese activo intangible que es su marca va a adquirir va a tener una ganancia, va a tener una... Se me va la palabra en este momento, me disculpan. Va a tener una valorización porque es un patrimonio intangible. Lo mismo que la creación de contenidos. Si ustedes son emprendedores, sus fotografías, por ejemplo, son también parte de ese patrimonio intelectual. Entonces, por eso es importante que si toman fotos, tomen fotos de buena calidad, que tengan fotos que tengan muy buena composición y ojalá esas fotos que tengan su logo. Hay una actividad importante en el marketing que es el brandeo o brandear la marca. Es el branding.
Y branding es cómo muestras tu marca, dónde la muestras y cómo la muestras. Entonces es importante que todo evento que vayan, eh, por ejemplo, lo que hagan, si ganan premios, si estuvieron en un foro, si adquirieron una certificación, todo hace parte de ese brandeo de su marca. Entonces es importante que cada cosa que publiquen vaya con sus logos, específicamente eso. Si crean contenidos, que ojalá se vuelvan youtubers y puedan crear contenidos de su marca sobre sus productos, contenido de interés, eso también va a valorizar mucho su empresa, esa propiedad intelectual. Entonces es un aspecto importante también el del marketing digital. Vamos por el principio, volviendo a lo del modelo de negocio, es importante porque en todas las convocatorias que se presenten, sean nacionales, sean internacionales, les van a hablar del Model Business Canvas. Entonces, sí, si están tomando apuntes, por favor, tengan en cuenta eso, el Model Business Canvas. El Model Business Canvas, que aquí no les puedo compartir pantalla, pero lo pueden buscar. Igual no lo vamos a tocar ahora pues a fondo, solamente algunos elementos. Y en ese Model Business Canvas es un cuadro que está segmentado, tiene varios segmentos y esos segmentos cada uno ayuda a analizar finalmente cuál es tu modelo de negocio, a definir tu emprendimiento. Entonces, bueno, los que puedan buscar en ese momento lo pueden hacer. La idea es que estos temas los ampliemos posteriormente, así que no se preocupen por ahora. En el modelo de negocio hay algo importante, o uno de esos segmentos del Model Business Canvas es la propuesta de valor. Y esto es algo para definir, y esto es un ejercicio que en las convocatorias se los van a poner a hacer, por lo menos en convocatorias como APSCO, que fue una convocatoria que ganamos, que ojalá se metan, ojalá sus emprendimientos logren tener algún componente tecnológico, algún componente innovador, para participar en esa convocatoria que de verdad les daría una gran visibilidad y los llevaría a tener relaciones con inversionistas y a catapultar su emprendimiento. Es muy importante, fuera de otras cuestiones, otros activos intangibles que se dan también en el hecho de ganar una convocatoria, como el networking que hace, las relaciones, entre otros valores agregados. Entonces, en el Model Business Canvas se habla de la propuesta de valor. Esa propuesta de valor es realmente qué tengo yo de elemento diferenciador y qué es lo que le estoy entregando a mi segmento de clientes, ¿sí? Muchos emprendedores inician un emprendimiento por ganas, por pasión, porque es algo que querían hacer y sacar un producto o un servicio, porque era algo que tenían visibilizado, porque era algo que pensaron y de hecho funciona. Y funciona de acuerdo a la pasión que le pongas y al conocimiento que ejerzas en eso. Pero también hay una forma de ir a eso y es diseñar para el cliente. Es decir, yo sé que hay una población específica que tiene una necesidad específica, entonces yo lo que hago es un mapa de empatía y hago un design thinking, se llama esto, también lo van a manejar allá en las convocatorias, o un diseño de pensamiento de eso. Eso es una metodología también muy usada, el design thinking, para los que puedan apuntarlo. Y es diseñar esa solución para los clientes, yendo a hablar y construir eso con los clientes. Como yo ya sé sus necesidades específicas, por qué, etcétera, etcétera, y una cantidad de datos, eso me permite a mí crear un producto o un servicio o diseñar esa propuesta de valor que verdaderamente va a resolver esas necesidades o problemas de mi cliente. Entonces es importante eso. Ahora, hay otras personas que pueden tener otros negocios, otros emprendimientos iguales al mío o similares, pero mi propuesta de valor es diferente. ¿Por qué? Porque no, es que los demás hacen esto, pero es que yo hago esto, y además mis clientes les creo esta experiencia y esto. Entonces es importante trabajar en la propuesta de valor porque es un elemento diferenciador. Bueno, eso es uno de los campos del Model Business Canvas. Otro campo importante, todos son importantes, pero no los vamos a tocar todos, obviamente. Otro campo importante es el segmento de clientes. Y esto es importante para las campañas de marketing también, para que no vayan a botar su dinero si no saben de realmente a dónde o a quiénes se dirigen. El segmento de clientes es cuál es el perfil de mi cliente. Entonces,
ustedes deben entender bien quién es su cliente, ¿no? Mi cliente es así, tiene tanta edad, es de tal estrato, se comporta de esa forma. Es un perfil y ahondando en ese perfil, investigando en ese perfil, investigando en quién es mi cliente, yo finalmente armo un arquetipo de mi cliente. Un arquetipo que me permite a mí definir quién es mi cliente con una especificidad que permite que lo que yo produzca o el servicio que yo tenga realmente sea algo que le quepa como un guante en la mano pues a mi cliente. Eso es muy importante. Entonces muchas veces uno piensa que sí, me funciona esto así, es que a mí me funciona, me ha funcionado, pero realmente yo puedo estar perdiendo clientes por no tener un conocimiento específico realmente de cuáles son las posibilidades de mi propio modelo de negocio o de mi producto o de mi servicio. Bueno, otra cosa en el modelo Business Canvas son los canales. ¿Qué canales voy a usar para vender? Entonces, por ejemplo, si ustedes no están muy familiarizados o familiarizadas con la tecnología y su producto realmente lo requiere más en estos tiempos que se requiere, pues créanme, ustedes deben capacitarse en esos temas tecnológicos, en tener una página web, en por qué es tan importante tener una página web. Sí, muchas personas piensan que esto es un gasto o es algún lujo tener una página web y no, la página web es un vehículo que me permite a mí llegar a mis clientes. ¿Para qué? Para yo finalmente vender, para yo finalmente posicionarme en el mercado. Entonces, sí, muchos lo hacen con las uñas y yo lo entiendo. Entonces, no, pues empiezan por Facebook, por Instagram y de hecho venden así. De pronto nunca pagan anuncios o no hacen una campaña de Google AdWords. Pero todo este tipo de elementos son muy importantes para tener éxito en sus emprendimientos, para que sus emprendimientos finalmente crezcan y finalmente se posicionen en Internet, que cuando yo busque hayan resultados de sus productos y servicios, de su marca. Entonces es importante saber qué canales van a usar. Algunos usan canales, las redes sociales, lo más común, el teléfono, pero si van a hacer campañas de mail marketing, por ejemplo, y van a hacer marketing telefónico, pues también es saber cómo abordarlo y cómo hacerlo. El canal del correo, por ejemplo, si tienen bases de datos, también saber cómo llegarle a los clientes por medio del correo. En fin, bueno. La idea es poder mirar otros aspectos de ese Model Business Canvas en una posterior capacitación, donde podemos pues ahondar en cada uno de ellos. Quiero dar paso pues al segundo tema porque ya, como les digo, tenemos poco tiempo. Otro tema importante es el elevator pitch, ¿sí? Ese es un concepto para que lo busquen. Hay videos muy interesantes y qué se debe hacer finalmente para vender el proyecto. El elevator pitch viene de una experiencia que tuvo un personaje, un emprendedor, y era que es la experiencia de yo tengo un emprendimiento y tengo una gran idea y estoy buscando inversión. Y de pronto me meto en un elevador y en ese elevador está el inversionista, el mejor inversionista del mundo. Un inversionista que me puede dar a mí los recursos para yo finalmente hacer realidad mi sueño, mi emprendimiento. El elevator pitch se trata de que ese elevador va a subir y va a subir y va a llegar a su punto en un minuto. De tal manera que si yo estoy en ese ascensor con el inversionista, yo debería venderle mi idea en un minuto. En un minuto. En un minuto yo soy capaz de decirle, mi propuesta de valor es este, mi segmento de cliente es esto, yo voy a tener un flujo de caja de esta forma, el retorno a la inversión va a ser así, así que si usted me presta tanto, yo más o menos el ROI va a ser en un año de tanto, y esa van a ser las proyecciones, el mercado global es este, bla, 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 bla. Es decir, es armar un discurso de un minuto, es un discurso vendedor, para que uno no le digan que no. Ese es el ejercicio, porque uno de los problemas más comunes, y se ve en las convocatorias y en toda parte, es cuando al emprendedor le dicen, hable de su negocio, puede hablar 10 minutos del negocio, y se los digo, es muy común. Pueden hablar y hablar, y entonces piensan que entre más información dan y entre más cosas tiene su emprendimiento, entonces va a ser mejor, y es un error. Es una información concisa, precisa, que se puede dar en un minuto esa información tiene unas categorías específicas. Mi modelo de negocio es así, mi propuesta de valor es así, y esos elementos
temáticos o estructurales de un buen elevator pitch nacen desde ese Model Business Canvas, desde la metodología Lean Startup, nacen también desde la metodología Design Thinking, que son metodologías que ojalá en un futuro puedan verlas como capacitaciones acá en la plataforma de ANECAF. Pero es importante eso. Entonces, en esa preparación, uno tiene que escribir ese discurso de 1 minuto. Algunas veces son 2 minutos, algunas veces son 3 minutos. Si ustedes quieren ver unos buenos elevator pitch, véanse Estanque de Tiburones. En Estanque de Tiburones pueden ver perfectamente cuáles son unos buenos elevator pitch. Y se presentan a unos emprendedores y las presentaciones son avasallantes. Sobre todo que hay un componente importante en ese elevator pitch y son las cifras, que es donde muchas personas se corchan. Y para tener buenas cifras hay que tener claro cuál es tener un buen plan de negocios. Entonces también tienen que estar asesorados por un buen financiero que les diga, no, es que, bueno, si ustedes logran inversión, la inversión va a ser en estas condiciones, los retornos de esa inversión en caso de inversionistas son estos. El mejor caso para vincular a los inversionistas es por medio de esta forma legal, etcétera. Hay muchos aspectos que revisar ahí para uno poder seducir a los inversionistas, porque no es lo mismo, hay muchos tipos de inversionistas, hay capitales de riesgo, inversionistas ángeles, el capital ventura, etcétera. Entonces, es importante definir todas esas cosas para uno lograr la inversión y muchas veces muchos emprendedores se quedan en el camino y se ven frustradas porque la presentación es guau, los productos, los servicios son guau, la presentación que dieron, el pitch fue muy bacano, pero en el momento en que los inversionistas les preguntaron, bueno, y entonces cómo es la cuestión con la inversión y cuáles van a ser las ganancias, cuál es el porcentaje. Entonces, en ese tipo de datos se corchan. Entonces, es importante también para esa exposición no solamente tener en cuenta aspectos verbales y no verbales. Eso es otra cosa importante. No te puedes parar allá y estar tieso, y estar con miedo. Tienes que tener una buena expresión no verbal y también verbal. Pero sobre todo, tener muy en cuenta, tener muy claro la estructura de tu modelo de negocio y el tema de las cifras. Ese tema es muy, muy, muy importante. La idea es que, vuelvo, les digo, ese también sería un tema para prepararnos para una capacitación posterior, donde ustedes puedan, sobre todo las que son tímidos, tímidas, los que necesiten elaborar ese discurso. Eso también es un trabajo y es un taller que se debe hacer para ayudarlas, para fortalecerlas en ese aspecto. ¿Listo? Démosle paso a otra temática, la temática del marketing digital, que me pidieron en ANECAF que la tocáramos específicamente, y es porque es importante, en ese ejercicio que se hizo, en el que estuvieron los emprendimientos que por medio del grupo de WhatsApp se les pidió logo, que se les pidió las redes sociales y esto, hay algunas que están familiarizados con el manejo de las redes y eso. Les doy el caso del video. Algunos no querían enviar el video, pero es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos existir y gestionar nuestra imagen y nuestra marca en Internet. Es muy importante eso, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, si ustedes no están familiarizados con la tecnología, si usted es de las personas que dice, no, es que a mí la tecnología me atropella, debes empezar a cambiar esa mentalidad, debes empezar a instruirte y a capacitarte para desarrollar esa habilidad que en el fondo no es muy difícil, es solamente cuestión de adaptarse. Se lo digo con el caso de mi mamá, aquí una experiencia aquí personal con ella, era que mi mamá no estaba muy familiarizada con eso. Es una mujer de 55 años, muy joven, la avenida es muy joven, pero no estaba muy familiarizada y no quería realmente, era más de hablar por teléfono, en persona con sus amigas. Y yo le enseñé el Facebook.
Y sinceramente, no, pues le cambió la vida. Y ahora pues se la pasa compartiendo cosas y ha tenido, pues, ha encontrado con amigas desde mucho tiempo, etcétera, etcétera. Lo mismo con el WhatsApp y ahora eso le ha ayudado muchísimo y a pesar de que es una persona pues de edad, pues es joven, pero digámoslo, de otra mentalidad, no de redes y esto, pues, ha podido ser flexible y aprenderlo y le ha servido. Y así mismo muchos emprendedores que los he visto catapultarse haciendo un buen uso de las redes sociales. Entonces también eso es otro taller que hay que hacer acá, desde cómo crear la marca. Hay algunos que me dijeron por ahí que la marca la habían hecho ellos y yo valoro ese esfuerzo, pero la recomendación siempre es que se asesoren de un buen diseñador. Si van a hacer una inversión en su negocio, que sea en diseño, por favor, eso se los ruego. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la mecánica de redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese YouTube, todo consiste en la metodología o en el sistema de bajar el scroll. Es decir, usted está bajando y bajando, supongamos Facebook o Instagram, usted está bajando y bajando y está viendo las publicaciones. Está viendo las publicaciones, el nivel gráfico, el nivel de imagen que se utiliza en redes sociales es demasiado elevado. No es lo mismo que usted ir por el centro, que a usted no le importa por ahí ver muchos letreros y mucha cantidad de cosas, no importa. El nivel que hay en redes sociales es muy elevado. Por ejemplo, uno puede ser mucho más relajado en Facebook, pero en Instagram el nivel gráfico y el nivel que exigen, digámoslo, el público en general es mucho más elevado, es de tener mucho cuidado en los detalles, en la concepción, en el diseño, en los colores. Entonces, por eso es importante que se asesoren bien en el momento de crear su marca o rediseñar su marca. Esa es una excelente recomendación que se las doy para que si van a hacer inversión sea en eso. Listo. Segundo, después de que tengan una buena imagen, es como si ustedes tuvieran un buen traje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a vernos con el ministro del Interior, con el ministro de Cultura, vamos a vernos con el presidente, ¿cómo irían vestidos? ¿Cómo irían vestidas? Yo no me imagino que se vayan a ir en pantalones, en chanclas o en una bermuda. Uno escoge su mejor pinta, ¿cierto? Si pueden hacer comentarios por ahí, si tienen preguntas, se los recomiendo muchísimo. Me escriben por ahí, yo estaré resolviendo sus preguntas. Es importante porque un buen diseño es como tener un buen traje, entonces uno debe aprender a diferenciar eso. Si ustedes invierten y les gusta ser elegantes y vestirse bien, es porque tienen un sentido estético y ese sentido estético es primordial, fundamental para que sean bien percibidas, bien percibidos sus emprendimientos. Entonces, un buen diseño los define, empezando por allí. Listo. Ahora, hay que hacer un buen manejo de la marca. Un buen manejo de la marca es lo que les decía ahorita. Creen contenidos. Por ejemplo, hay personas que han creado contenidos muy interesantes, que se han matado pues las pestañas, han hecho cosas muy interesantes. Algunos tienen éxito, sí, y bacano triunfar de esa forma. Y esa es la idea. Otros que han hecho contenido más flojos, contenidos que han sido chistosos, por ejemplo, y se han vuelto virales y ya están llenos de plata por esa viralidad. A mí realmente no me gustaría lograr el éxito en redes sociales con algo así, con un accidente pues de una viralidad de algo que sea gracioso. Me gustaría lograrlo con un contenido de calidad. Ahora, para usted ser viral o tener éxito en redes no hay una fórmula. Hay unas metodologías para alcanzar, tener buen tráfico, para lograr posicionamiento de estas cosas, pero no es sí una fórmula del éxito. Pero digamos lo que sí hay una forma de definir cómo uno puede tener éxito en redes y es crear contenido de calidad. Crear contenido de calidad sí, solo sí, los va a llevar por la senda del buen camino en redes sociales. Entonces, crear contenido de buena calidad es tener buenas imágenes, buenas fotografías. Entonces, una cosa es que te tomen una foto de tu producto muy bien tomada, con una buena cámara, con una buena iluminación, a que tomes la foto con el celular y la subas, pues, y la vayas a subir vertical. No es recomendable. Si van a hacer posts en Facebook, perdón, en Instagram, son cuadrados. Entonces, si utilizan cuadrados, tu diseñador debe saber que eso debe ir a una resolución
por ejemplo, mínimo de 1080 por 1080, que es un cuadro con esa pixelación, para que lo que publique se vea en un formato de alta calidad, etcétera, etcétera. En Facebook pueden haber, aquí están haciendo una pregunta, ya te respondo. En Facebook pueden hacer posts que sean horizontales de 1090 por 1080, etcétera. Pero se recomienda para que utilicen en Facebook e Instagram lo mismo, hagan posts cuadrados. Buenas fotografías, que esa fotografía abajo tenga por lo menos un bannercito o una tirilla abajo donde esté su logo, su marca, o que las fotos tengan su marca. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle a Google que, o a las redes sociales que esa foto es de ustedes, que esa foto es de su marca, para que otros no vayan a utilizar la misma foto en eso, o etcétera, o para imprimirle su marca a ese contenido que es una imagen. Si van a hacer videos, lo mismo, bien grabados, bien editados. En esas cosas hay que invertir. Ahora, se las pueden hacer ustedes mismos y hacerlo con pocos recursos. Se compran una caja luz, si tienen un buen celular que grabe bien, buena iluminación, etcétera, y buen sonido, graban que haya silencio y crean un buen contenido de su marca. A muchos les funciona hablar sobre su producto, cuáles son los beneficios de su producto, cuáles son las bondades de su producto, etcétera, etcétera. Y eso es una buena forma de iniciar, o pueden salir y hablar con la gente. Es decir, depende de la creatividad de cómo ustedes venden su marca, pero son cuestiones también que tienen que pensarse, que tienen que ser estratégicas. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes es que nos desbocamos por salir a vender. Entonces uno va a publicar y ya quiere salir pues a vender, y que ya lo que publicó, ya eso pues ya, yo solamente por publicar voy a vender, y no es así. Ahora, prueben esto, hagan una buena publicación de uno de sus productos y esto, bien bonita, con todas las especificaciones que les estoy dando, y páguenle anuncios a eso, bien sea en Instagram o en Facebook. Los que lo hacen, los que hacen esto, se van a dar cuenta que ahí obtienen resultados. Y aquí podemos hablar de algo que se llama el funnel. El funnel es como el embudo de ventas. Entonces, el embudo de ventas es que nosotros primero, por ejemplo, ¿no han visto las personas que publican en Facebook? Hola, ¿cómo están a toda mi audiencia? Y yo no sé que cuando van a ver solamente tienen 2 o 3 likes. O están hablando a una audiencia y cuando tú vas a ver la fanpage que tienen en Facebook, solamente tienen como 10 o 20 personas. Y de esas 10 o 20 personas, 15 son amigos o familiares. Y 5 son personas que le dieron like, pero que posiblemente no sean personas que hagan parte de ese segmento o de ese arquetipo de cliente. No sé si me entienden. Voy a tratar de responder la pregunta. Denme un momento. A ver si la logro ver aquí. ¿Cuáles son los elementos claves para hacer una buena presentación del producto a vender, impresionar al inversionista y obtener un buen porcentaje de participación del negocio? Listo, esa pregunta ya te la respondo. Esta pregunta la hace la doctora Marta Cecilia. Bueno, son varios elementos. Yo le diría elementos verbales y elementos no verbales. Entre los elementos verbales está saber armar un buen discurso. Ese buen discurso se arma teniendo muy claro ese modelo de negocio. ¿Cómo tengo claro mi modelo de negocio? Con el Model Business Canvas. ¿Cuáles son las cosas que están esperando los jurados, los inversionistas escuchar? Que ese producto o esa cosa o ese emprendimiento que usted tiene no salió así de la nada, pues, sino que lo que quieren saber que eso tuvo un estudio de mercadeo, que eso por lo menos usted hizo unas encuestas. Por eso en las convocatorias, sí, solo sí, siempre las van a poner a hacer encuestas o entrevistas. ¿A con cuántas personas entrevistó usted para saber eso? ¿A cuántas personas les preguntaste tú si realmente necesitaban lo que tú estás vendiendo? ¿Cuántos testimonios tienes de eso? Y obviamente te van a preguntar, ¿y usted cuánto ha vendido? Y de eso que usted vende, ¿cuál es el margen de ganancia? Todas esas cosas usted las tiene que tener supremamente claras, entre otras cosas, como por ejemplo, que les pueden preguntar dentro de ese Pitch Elevator, dentro de esa presentación, y eso es clave para lo que tú me estás preguntando, esos datos. El TAM, SAM, SOM, esos datos para que lo apunten. El TAM, TAM, SAM, SAM y SOM, SOM. Entonces, ¿cuál es el tamaño
el tamaño universal de ese mercado al que usted se dirige. No, es que yo vendo champús para el pelo, listo. ¿Cuál es el mercado global de eso? No, el mercado global son tantos millones. ¿Y cuál es el mercado emergente? No, el mercado emergente de eso son tantos millones. ¿Y cuál es el mercado entonces pequeño que nos toca a usted? ¿Cuál es la porción que le toca a usted? La porción que nos toca a ese mercado son tantos millones, de los cuales nosotros queremos una tajada de tanto porcentaje que equivaldría a tantos millones. Eso sería lo que los inversionistas quisieran escuchar, que usted tuviese claro en una presentación, en un pitch, ese tipo de cosas. Y obviamente van a ver siempre las ventas. Entonces, por eso siempre, sí, solo sí, tienen que validar ventas. ¿Por qué? Hace poco estuve de mentor en un evento de la NASA, que fue el NASA Space Ops, donde fui mentor, y fue muy interesante ese proceso, que era hacer servicios o productos que la NASA pudiera utilizar para los viajes a la Luna, para los viajes espaciales y para los viajes a Marte. Dentro de eso se presentó un emprendedor. Sí, esa información la vamos a estar dando pronto en el grupo que tenemos de la feria. Gracias por la acotación. Se presentó un emprendedor que hacían unos balones, y esos balones estaban atados con una red, estaban atados a una cuerda. Entonces tú podías tirar el balón, patear el balón, de manera que te podías ejercitar, y el balón siempre tú tenías dominio, porque como lo tenías agarrado a la mano con una cuerda, tú lo pateabas, lo llevabas, y había una serie de metodologías de eso. Pero ¿qué pasaba? Era muy bueno, y al señor, por ponerse a contar, por allá se lo copiaron en Noruega y hicieron un prototipo mejor. Por allá han vendido millones, de los cuales no recibió nunca nada, porque nunca hizo acuerdos de confidencialidad, porque nunca patentó. Entonces, pues perdió por eso. Y además de eso lleva ya mucho tiempo, muchos años, y se asoció con personas mayores que no están muy familiarizados con la tecnología y con lo que está pasando en redes. Entonces, no habían vendido. Es decir, habían vendido algunas unidades por ahí, pero no tenían volumen de ventas. ¿Qué va a pasar? Que por mucho pitch que haga, que por muy bien sustentado que haga, al final que le pregunten cuántas ventas ha hecho, no va a pasar nada. ¿Cuánto tiempo lleva en eso? 5 años. ¿Cuánto vendió? Pues tanto, no va a pasar nada. Chao, el que sigue. Así de sencillo. Entonces, sí, validen ventas, por favor. Validación de ventas. Eso es supremamente clave. Toda la información sobre eso, las palabras, yo se las voy a escribir ahora en el chat y se las dejo ahí. TAM, SAM, SOM, TAM, SAM. Son 3 palabras diferentes, pero después hacemos eso. Si tienen más preguntas, por favor háganlas, que la idea de estar aquí es poder ayudarles, si tienen, a resolver dudas, a resolver inquietudes. ¿Qué más les iba a decir con respecto a eso? Bueno, pasemos a otro tema que es importante también, que es el Design Thinking. El Design Thinking, que es el diseño de pensamiento, es una metodología que viene de Princeton, y es una metodología de diseño. Hay cosas muy interesantes en la feria de productos que realmente suplen necesidades de las personas a las cuales están dirigidas. Pero ustedes pueden explorar cómo ampliar sus modelos de negocio, ¿sí? Cómo ampliar sus líneas de venta, qué otros productos podemos desarrollar. Y el Design Thinking es importante porque finalmente yo estoy conociendo muy bien hacia quiénes va dirigido mi producto, y estoy o diseñando mi producto o mi servicio o rediseñándolo de acuerdo a esas necesidades puntuales de esa investigación que yo estoy haciendo con esos mapas de empatía. Es decir, yo me pongo en los zapatos de mi cliente para saber realmente qué es lo que necesita, y si lo que yo le estoy dando realmente si cumple, o si le está cumpliendo a toda la variedad de clientes que yo puedo tener. Escuchar sus sugerencias, rediseñar con ellos. Eso es muy importante, ese aspecto. ¿Para qué? Para finalmente lograr en ese ejercicio cuáles son los componentes innovadores. Y la innovación es un aspecto supremamente importante para fortalecer y para ser más rentable y para ser más robusto, y para incrementar el patrimonio intelectual de su emprendimiento.
es crearle esos componentes de innovación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar cosas muy grandes de nuestro emprendimiento, porque nuestra familia nos dijo, ay, es que muy bueno lo que haces, es que bueno, tu producto es muy bueno, pero finalmente hay que profundizar más en eso, hay que profundizar más en eso y saber realmente si estamos haciendo la innovación, cómo la estamos haciendo. Si esa innovación tiene componentes tecnológicos, van a ser mucho más rentables, van a tener muchas más posibilidades de generar un impacto en el momento de tener presentaciones en sus emprendimientos. Entonces, a ver, bueno, yo tengo un componente innovador, sí, que es un componente social, puede ser, pero también tenemos un componente tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la plataforma no solamente para llevar nuestros productos, sino que estamos capacitando a nuestros clientes y ahora sacamos a un nuevo sistema en el cual nuestros clientes se volvieron socios de la marca y entonces les estamos montando sus propios stands donde ellos están vendiendo o estamos vendiendo las franquicias. Es decir, hay que buscar ese tipo de cosas para llevar sus emprendimientos al siguiente nivel. Lo que están esperando también es que si tienen una startup, es decir, tienen un emprendimiento que no está registrado frente a la Cámara de Comercio, lo registren. Ahorita con lo del COVID, eso, han sacado una nueva ley, no sé cuándo está en vigencia, pero espero que pronto para favorecer las personas que quieran formalizarse. Y eso es un aspecto también importante. Yo recomiendo siempre que si finalmente te formalizas es porque tienes un flujo de caja, porque ya tienes unos clientes y porque finalmente tienes que validar con la facturación también tus ventas y eso. Y porque finalmente para muchas convocatorias piden eso, que esté formalizado. Y cuando están formalizados, pues puedes jalonar más recursos que lo que jalonaría una persona natural, porque ya tiene su respaldo. Y las entidades financieras, bancos como Bancoldex, que está en convocatorias como la Innova y muchas otras, son exigentes en este tipo de cosas. ¿Usted cuánto ha vendido? De hecho, se lo resumo así, es tan aburridor que siempre usted va a sentir frustración porque siempre es, ¿y usted cuánto ha vendido? Entonces, su emprendimiento puede ser muy bueno, la berraquera, pero si no tienen ventas, entonces va a ser difícil. No sé si hay otra pregunta por allí, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, porque creo que ahorita vienen las pasarelas. Noemi me puede informar cómo estamos de tiempo y si hay más preguntas, con mucho gusto. Pues no llegan más preguntas. Igual la información que yo les di hoy, o les voy a dejar en el grupo que hicimos para la feria, en el grupo de WhatsApp, les voy a dar allí unos enlaces para que miren lo que es el Model Business Canvas, les repito lo que hablamos ahorita, para que miren todos los aspectos que hay allí. El Elevator Pitch, el Lean Startup, que es la metodología que utilizan en las convocatorias, sobre todo el ministerio y eso, o en muchos convocatorias de emprendimiento, la ven. El Design Thinking, que es la otra metodología, y temas importantes sobre marketing digital, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones. Entonces, ya me están informando allí que a las 8 empieza la pasarela y eso. Espero haberles sido de mucha utilidad. Si tienen alguna otra pregunta y eso, por el grupo de WhatsApp lo pueden hacer. Entonces, les agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad y les deseo el mayor éxito en sus negocios, en sus emprendimientos. Y excelente que participaron en la feria. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este foro de emprendimiento. Y posterior a esto, quiero invitarlos a que se conecten a las diferentes plataformas para que se deleiten de la pasarela de Cali Afro Show 2020 en su 9ª versión, donde contaremos con una lista de 6 diseñadores emergentes del Valle del Cauca. Este Afro Show será transmitido por Facebook Live, Instagram y YouTube del evento como Cali Afro Show. Feliz noche.